¿Alguna vez has sentido que hay algo más? Todos estamos en una interminable búsqueda de ese algo que cambiará nuestras vidas. Un ascenso, un vehículo, un hogar o la siguiente emoción. Buscamos, tocamos y tratamos solo para toparnos con los mismos problemas que todos compartimos. Vergüenza, Pasado. dolor, Me falta. ¿Qué dirán? cansa. Solo necesito quién es ¿Dónde Jesús. está En Dios? este inmenso océano de preguntas e insuficiencias personales, detente y escucha que Dios te dice: no eres tú, soy yo. ¿Sí? ¿Quieres ir a un lugar en el cual, o quieres tú ver un lugar o identificar un lugar en el cual Dios reina, gobierna? Ve al cielo. En el cielo no hay enfermedad, cosa que aquí hay, cosa que nosotros mismos permitimos. ¿Sí? En el cielo no hay pobreza, ¿sí? Hay riqueza, se camina en oro. ¿Sí? Nosotros corremos por oro, allá caminan en oro. Nosotros nos peleamos por oro, allá lo usan de pavimento. De papel de baño. Él lo puso para señorear sobre las obras de sus manos. Mateo 4, 5, 8, ¿sí? Y le llevó el diablo a un monte alto, esa es la tentación de Jesús, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, le mostró todos los reinos de la tierra, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Qué es lo que hizo Adán y Eva? Se la entregó la autoridad a Satanás. ¿Sí? Permitió que todo lo malo entrara, permitió el pecado entrar a la tierra. ¿Sí? Le dio entrada, le dio la autoridad dada por Dios sobre la tierra a Satanás. Por eso vamos como estábamos. Ahorita, estando o siendo cristianos, estando en Cristo, podemos cambiar o transformar la realidad en la cual nosotros vivimos. La realidad. ¿Sí? Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Él solo quería su adoración. ¿Sí? Él es una diva. ¿Sí? Él era el ángel adorador del cielo. Se cree que era el ángel adorador. Por eso la adoración era algo vital para él. Él quería adoración. Quería estar por encima de. Por eso la música es algo importante. Y los momentos de adoración, de alabanza y de oración son algo importante. Se vuelve loco. De hecho, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Había un punto ahí que me hubiera gustado mostrar, pero no tengo chance. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Sí, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Alguna vez han tocado hojas de higuera? Son unas posas, ¿verdad? Cómo desde ese momento estaba sintiendo que tenía que... condenación, cosas así picosas en ti. Por la culpa. Pudieron agarrar uno más delgadito con el que se hace el charnel. Ok, entonces, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto. Imagínate esto. Oyeron la voz, ponte a pensar esto. Ellos acababan de pecar, ¿sí? Ellos disfrutaban de una relación con Dios, ¿sí? Ellos disfrutaban de una relación con Dios. Y acababan de pecar. Dios lo sabe todo, ¿sí? Él probablemente se encontraban en un lugar. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí estos versículos te hablan en realidad del amor de Dios. Acababan de pecar. Y no sabían en realidad lo que acababan de desatar en el mundo. ¿Sí? Y oyeron la voz de Dios. Dios siguió hablando con ellos. Dios aún fue a ellos. ¿Quién cambió de mentalidad? ¿Quién cambió en realidad los términos de la relación? Ellos. Ellos sentían que no eran dignos de estar ante Dios. Pero Dios fue a ellos. Ellos se alejaron. ¿Sí? Desde entonces. Cada que nosotros llegamos a fallar, nuestra tendencia humana natural es de
no puedo acercarme a Él. Ahora mismo no puedo. Esconderse. Primero tengo que limpiarme un poco. Así es. Limpiar la basura para que no pueda olerla. O rasparme con hojas de higuera. Ándale, por mi culpa, por mi gran culpa. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No se encontraban en el mismo lugar, Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Se había pecado. Porque sabía que había pecado. Pero no conocía a Dios. No lo conocía. Porque Dios aún bajó. Porque Dios aún se encontró con él. ¿Sí? No lo conocía. Él pensaba que Dios lo iba a castigar. Pensaba que Dios lo iba a matar en ese momento. No lo hizo. Le tuvo miedo. Pensó que Dios era alguien que no era. Inconstante en sus caminos. Como las olas del mar. Porque estaba desnudo y me escondí. Vamos a ver aquí en Job 6, 1, 6, 12. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Qué es lo que pasó en Génesis 3? Adán le dio a Satanás, ¿sí? La autoridad, su identidad, su propósito, ¿sí? Lo que se supone que él debía hacer. Sojuzgar la tierra, cuidarla, protegerla, ¿sí? Fructificarla. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Satanás se presenta ante Dios. Ya hablamos acerca de esto. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué es que Satanás se puede presentar delante de Dios? Por lo que Adán hizo. ¿Sí? Adán probablemente, al ir creciendo en relación con Dios, en compañerismo con Dios, probablemente pudo haber llegado al punto en el que él fuera al cielo a presentarse con él. O que hubiera un punto, no sé. ¿Sí? Pero ese lugar en el cual estaba Satanás en ese momento era de Adán. ¿Sí? Él había usurpado el lugar de Adán. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás. A Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Bla, bla, bla. Ahí está. No tengo chance de leerlo todo, ustedes lo pueden leer. Es Job 1, 6, 12. Recuerdan que Dios le dijo aquí en el versículo 12, Él está en tu mano. ¿Sí? Todo lo que Él tiene está en tu mano. ¿Sí? He aquí significa mira. Es una manera vieja de decir mira. ¿Sí? En inglés dicen behold. Y siempre se decía cuando en el antiguo tiempo tenían los presentadores de las personas. ¿Se acuerdan de las películas antiguas inglesas y todo eso? De que ¡pum! ¡Pum! ¿Sí? Y decían, miren, la princesa tal o el príncipe tal. ¿Sí? Era para anunciar algo, era para decir, miren. ¿Sí? Eso es lo que significa he aquí. He aquí. ¿Sí? Mira, todo lo que tienes está en tu mano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Adán se había entregado a sí mismo. Se había puesto en bandeja de plata. No es la voluntad de Dios que mueran las personas. No es la voluntad de Dios. Lo podemos ver aquí en Lucas 9, 51, 56. ¿Sí? Cuando no quisieron recibir a Jesús en Samaria, en una ciudad de Samaria, en una aldea, perdón, de los samaritanos. Y podemos ver aquí que Juan y Jacobo le dijeron, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? ¿Sí? Wow. Entonces volviéndose a él, Jesús los reprendió. Pero a ver, eso pasó en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y dice, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre, Jesús, quien vino a representar a Dios, ¿sí? Que no hacía nada que no hubiera visto al Padre hacer, que no decía nada que no hubiera oído al Padre decir, ¿sí? Porque el Hijo del Hombre, porque Dios, porque la voluntad del Padre, porque la voluntad de Dios, de Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿sí? Él no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Sí? La razón por la cual Jesús tuvo que hacerse hombre era para que la redención fuera legal. Un hombre la perdió, un hombre tenía que regresarla, o recuperarla, perdón. ¿Sí? La autoridad de la tierra tenía que ser recuperada legalmente por un hombre, pero no había ni uno bueno, porque todos habíamos pecado. ¿Sí? Debido al pecado de Adán, su semillita se corrompió y todas las semillitas que salieron estaban corrompidas. ¿Sí? Es como si se hubiera metido en un cuarto oscuro, se hubiera metido y no tuviera perilla desde adentro. La única manera era abriéndola desde afuera. Y eso es lo que Jesús hizo. Abrió la puerta y se quedó parado en la puerta para que todos los que quisieran salir de ese cuarto oscuro pudieran salir. ¿Sí?
Un hombre la perdió, un hombre tenía que recuperarla. Y no había ningún hombre perfecto como lo era Adán. Por eso en el libro de Romanos se le llama a Jesús el último Adán. No el segundo, el último Adán. No, un tercero. ¿Sí? No, era un tercero. Él era el último Adán. ¿Sí? Él es el último Adán. Podemos ver en el libro de Apocalipsis, aquí les tenía esto, el libro de Apocalipsis se trata de cosas que había visto Juan, cosas que eran, que son, ¿sí? Y cosas que han de ser. ¿Sí? Entonces todo el libro de Apocalipsis no es profético, no es en el futuro. Son cosas que han pasado, cosas que están sucediendo y cosas que van a suceder. Apocalipsis 12, 7. Dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. Ya para ellos. O sea, había lugar, pero ya no. ¿Sí? Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás fue echado, ya no hay lugar para él en el cielo. Jesús fue y roció su sangre en el altar o en el ¿cómo se llama? Propiciatorio del cielo. ¿Sí? Porque allá se originó el pecado. Satanás lo empezó allá. ¿Sí? Y lo roció 7 veces. Recuerden que les había hablado acerca de eso. Que rociaba 7 veces enfrente del arca del pacto. 7 es el número de perfección. Para que tú sepas que tienes un perfecto lugar ante Dios. Ante el trono de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Una posición perfecta tienes en delante de Dios. ¿Sí? Ya no tienes por qué preocuparte de que Satanás te esté acusando enfrente de Dios. ¿Sí? Ya no hay lugar para él en el cielo. ¿Sí? Y sabe, más adelantito en esos versículos, dice, él sabe que le queda poco tiempo. Sí, Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es Dada. Esto es después de que resucitó, esto es después de que fue a la cruz. Se la quitó a Satanás, le fue dada. Un hombre la perdió, ¿sí? Se la entregó a un usurpador y un hombre se la quitó al usurpador. ¿Sí? Por eso es que él tomó forma de hombre, para que fuera legal la cosa. No es de que, ay, bueno, es que yo los perdono. ¿Sí? No, fue legal. Jesús o Dios es justo al justificarte. ¿Sí? Hebreos 4:15. Sí. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si no tenemos un sumo sacerdote que entiende no es que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? Entonces podemos ver en el versículo cuando te dicen de que no, pues ¿sí? Dios tenía un propósito para que se muriera. Dios no es el culpable de la muerte. ¿Sí? Podemos ver aquí en Juan 11:35 que Jesús lloró cuando Lázaro, su amigo, murió. ¿Por qué murió? Perdón, ¿por qué lloró? Si sabía que iba a resucitarlo. ¿Por qué lloró? Porque perdieron la fe ellos. Porque jamás ha sido la voluntad de Dios para el hombre que muera. ¿Sí? Cuando alguien muere, no me vas a dejar mentir, cuando alguien muere, es algo tan foráneo para nosotros, es de que no puedo entenderlo. No puedo entender por cómo es que él murió. ¿Sí o no? Se han hecho estas preguntas. No lo puedo entender, porque el hombre no fue diseñado para morir, porque el propósito de Dios no es que nosotros muramos. ¿Sí? Qué curioso que es Juan 11, después de Juan 10, donde dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús no podía ir a funerales, los arruinaba. ¿Sí? No podía ir a funerales porque la gente resucitaba. Pero Jesús lloró. Sí, Jesús lloró. Nunca está bien que una persona muera. Nunca está bien. No deberíamos llegar a un momento en el cual digamos, bueno, pues está bien, ya murió. ¿Sí? Que ella solita se vaya. La voluntad de Dios es que tú te vayas de aquí
sano, no enfermo. Moisés murió, ¿sí? A sus 120 años escaló una montaña, ¿sí? Su visión no se encegueció, perdón, ni su fuerza disminuyó. ¿Sí? Él vino a dar vida. Nunca está bien que alguien muera. Aquí podemos verlo, Juan 11:38, ustedes pueden leerlo. A partir del 38 les puse el 44. ¿Sí? Él fue y resucitó, él gritó y dijo, Lázaro, sal. Me encantan eso. Ven fuera. Y el que había muerto salió atada a sus manos. Hay un punto ahí que me hubiera gustado tratar. Salmos 90, ¿sí? Como les decía, Moisés fue el que escribió estas cosas. Moisés fue el que escribió acerca de que una persona solamente, ¿sí? Los días de nuestra edad son 70 años. No solamente, perdón. Esa palabra omítela. Los días de nuestra edad son 70 años. Moisés lo escribió. Y si en los más robustos son 80 años. Esto no nos está diciendo que como máximo Dios nos promete 70 u 80. Está diciendo que como mínimo tienes 70 u 80 años. Si mueres, te vas con el Señor antes de 70 u 80, no era la voluntad de Dios que murieras. ¿Sí? ¿Por qué? Salmo 91:16 dice, con una larga vida yo los satisficeré. Satisficiré. Es una palabra que no uso mucho, muy a menudo. Satisfecho, digo. Y le mostraré mi salvación. ¿Sí? En otras palabras, hasta que estés satisfecho, vive. Eso es lo que te dice. Como mínimo tienes 70, ¿sí? Como máximo, hasta que estés satisfecho. Y no creo que quieras tú vivir 200 años, 300 años. Ya. Después de cierto tiempo ya dices, ay, ya estoy harto. ya vi toda mi familia irse y todo. Y ya sigo aquí. Sí, y yo todavía aquí sigo, ya mejor me voy contigo, Señor. Y me voy sano. ¿Sí? El hombre que escribió que solamente 70, perdón, no solamente, ¿sí? Que hasta 70 u 80 años podían vivir, ¿sí? Como mínimo, vivió 120. ¿Sí? Entonces no es un máximo 70 u 80, es un mínimo que Dios te da. Y eso era para las personas de Israel que estaban bajo el Antiguo Testamento. Nosotros vivimos en el Salmo 91 hasta que estemos satisfechos. ¿Sí? La misma creación, ¿sí? Ardientemente anhela que nosotros nos manifestemos, ¿sí? Porque la misma creación, dice, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando nosotros nos manifestemos, ¿sí? La creación que estaba sujeta por nosotros va a ser liberada. ¿Ves cómo nuestras acciones, cómo nuestra influencia sobre el mundo tiene, o bueno, nuestra manera, por así decirlo, quiénes nosotros somos, tiene influencia sobre el mundo? La creación anhela ardientemente que nos manifestemos. Imagínate. ¿Sabe quiénes somos? ¿Sí? Y nosotros necesitamos saber quiénes somos. Somos los que tenemos la autoridad sobre esta tierra. Amén. ¿Sí? La autoridad dada por Dios. Por Jesús. Toda la autoridad fue dada a mí en el cielo y en la tierra, dice Jesús. Por lo tanto, vayan. ¿Sí? Podemos ver estas cosas en Génesis. Como Dios no detuvo a Caín. ¿Sí? Si Dios se supone que es soberano y se supone que Él hace todas las cosas, que Él controla todas las cosas, ¿por qué no detuvo al primer asesino? Todavía no había 6 billones de personas. No estaba tan ocupado. ¿Sí? ¿Por qué no lo detuvo? ¿Será que Dios no puede? ¿Porque no tiene la autoridad sobre la tierra? ¿Porque puede trabajar hasta que nosotros le permitamos en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Cómo es que no pudo detener a Caín? Y lo peor es que dice Hebreos 11 que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Sí? No necesariamente porque era un sacrificio de sangre. ¿Sí? Tiene su rol.
Pero no necesariamente eso. ¿Por qué? Porque en la ley se entregaban muchos sacrificios de frutos, ¿sí? De granos, de frutos, pero es por la fe. Que Dios, ¿sí? Estuvo satisfecho con el sacrificio de Abel. Sí, ahí lo que me da risa y lo que me hace, ay no, es que mataron al hombre de fe, mataron al hombre bueno. ¿Sí? ¿Por qué Dios no hizo nada? Es la pregunta que muchos se pueden hacer. ¿De quién es la tierra? Exacto. ¿Quién es el culpable en realidad? Y no es para condenarte ni nada, sino ¿quién es el responsable de señorear la tierra? Nosotros, ¿sí? Nosotros. Los cielos de los cielos, o los cielos son los cielos del Señor, dice el Salmo 115, 16. ¿Sí? Y la tierra, Él se la ha dado a los hijos de los hombres. Un hombre la perdió, un hombre la rescató. ¿Sí? Y nos da la autoridad a nosotros. Y a medida que nosotros caminamos en relación con Dios, nos damos cuenta de esta autoridad dada por Él y vamos manifestando el cielo en la tierra. ¿Sí? Lo que se supone que debían haber hecho Adán y Eva, lo que se supone que debe haber hecho Israel, nosotros tenemos el privilegio de hacerlo. ¿Sí? De volver a presentar, de representar, de volver una vez a presentar la voluntad de Dios en la tierra. ¿Sí? De traer a sujeción la tierra. Jesús vino a destruir las obras del enemigo. ¿Sí? Dios no está en control de todo. Dios está en control de su palabra. Dios está en control, ¿sí? de su palabra. Entonces, aquí tienen la historia de Caín y Abel. Y Isaías 11:1-9 es un ejemplo de un mundo cuando Dios reine. ¿Sí? Dice que el león va a estar con ¿qué es lo que dice? Su deleite estará en el Señor. En el 9, a ver, está aquí. El lobo habitará en el cordero. El leopardo se recostará con cabritos. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. ¿Sí? Un niño pequeño los guiará. La vaca y la osa apacentarán. ¿Sí? Comerán juntas. Sus crías se recostarán juntas. Y el león comerá paja como el buey. ¿Sí? El niño de pecho jugará por la cueva de la cobra. Es un mundo en el cual Él reina, en el cual Él está. No hay daño. Y el recién destetado pondrá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿Pondrías o dejarías a tu hijo ahorita jugar en una? ¿Sí? Todo lo que esté en las manos del hombre siempre va a tambalear y caer. ¿Sí? Pero el gobierno de Dios es perfecto. Sí, luego vamos a meter un poquito en eso con la estatua que vio Nabucodonosor y Daniel le explicó. Ella habló un poquito acerca de los gobiernos, luego vamos a hablar acerca de los últimos días, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es la clase para eso. Pero aquí podemos ver un gobierno de Dios. ¿Sí? No harán más daño, ni dañarán en todo mi santo monte. Porque la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. ¿Sí? Esa es una tierra llena o gobernada por Él. ¿Sí? Es la voluntad de Dios sanar. ¿Sí? Mateo 8. Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero. Él quiere sanar, no quiere enfermar. ¿Sí? Lucas 12:32. No temas, pequeño rebaño. Recuerden el Salmo 115, que es lo que decía. Él hace lo que le place. No temas, pequeño rebaño, porque es el buen placer. O sea, le da un gran placer, le da un buen placer al Padre darles el reino. Le da placer dar. Le da placer sanar. Él es el autor de todo don perfecto, toda buena dádiva. Hebreos 11:6, Él es galardonador. Las personas creen que Dios existe. Hay unas personas que dicen que no creen que Dios existe y en el momento en el cual un problema los encara dicen, ¡ay, Dios mío! ¿Sí? Hay personas que dicen que Dios existe, pero no solamente esto.
que Él es galardonador, Él recompensa, Él da abundantemente, Él da vida, no da muerte. Santiago 4:7, sométanse pues entonces a Dios. Si Dios es bueno, sométanse a lo bueno. Y resistan al diablo. La enfermedad es de parte de Satanás. ¿Sí? La pobreza es parte de la maldición. Y tú no vives ahí. Tienes que entender que esto no es de Dios para que no te sometas a esto, sino que pelees en contra de esto. Y dice, y huirá de ustedes. Efesios 4:26-27, que se usa regularmente para hablar de matrimonio. Dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. No significa que no te vayas a la cama enojado. Significa que no se vaya a dormir tu enojo. No se ponga el sol sobre tu enojo. No se vaya a dormir tu enojo. Mantente enojado. ¿Pero con quién? Con Satanás. No, al diablo. Nosotros debemos de estar furiosos al ver pobreza, muerte, ataduras alrededor de nosotros y traer la realidad del cielo a la tierra. Libertad, sanidad y prosperidad. No hablo solamente en lo monetario. Prosperidad abarca tantas cosas, tan rico la palabra prosperidad. Mateo 11:12. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Gálatas 5:16, y creo que con este ya termino. Ya no tardo. Gálatas, digo pues, dice Pablo, anden en el espíritu y no satisfarán los deseos de la carne. Es un resultado. No, hay muchas personas que se están enfocando en, es que no tengo que hacer esto, es que no debo de hacer aquello, es que no debo de hacer esto y no debo de hacer aquello. Dice esto, el versículo nos dice, anden en el espíritu y por consecuencia no van a satisfacer los deseos de la carne.